Bendiciones, hermanos, sean bienvenidos a Paternoster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Antes de comenzar, hermano, pues si quieres colaborar con este canal, aquí debajo en la descripción de este video encontrarás varios links de Amazon en los cuales puedes adquirir pues varias de mis obras. Por ejemplo, mi testimonio con Padre Pío, una experiencia sobrenatural, mi encuentro con el monje capuchino. Otro libro sobre cómo ayudar a las almas del purgatorio. Otro libro más también sobre oraciones devocionales católicas. Ahí tenéis un material que yo creo que a ningún católico le debería de faltar. Pues bien, dale like, comparte y suscríbete si aún no lo hiciste en este canal. Pues siguiendo todo este recorrido sobre el purgatorio, hoy os quiero traer dos experiencias que las sufrieron sacerdotes. Muchos de nosotros pensaremos que pues a los sacerdotes pues no le afecta nada, ¿verdad? No se le aparece el demonio, o no le atormenta el demonio, o no tienen experiencias con almas del purgatorio porque son ministros de Dios y están pues bajo la cobertura de nuestro Señor. Pues no, no es así. Son también personas, son también humanos y también el Señor permite que ocurran fenómenos sobrenaturales en sus vidas. Pues bien, quiero aprovechar para compartir con vosotros una experiencia que aparece en el libro El diablo existe, del padre Corrado Balducci. Él fue un gran demonólogo y exorcista, además que fue un amigo muy cercano del Papa San Juan Pablo II. Y en esa obra, en la obra de El diablo existe, pues cuenta un par de historias muy interesantes y que yo creo que son merecedoras pues de compartirlas con vosotros. Pues bien, la primera es una transcripción de la narración que le dio un sacerdote, Monseñor Osvaldo A. Corrado Balducci. O sea, voy a parafrasear o voy a leer lo que aparece en esta obra, en El diablo existe, y la vamos a compartir y la vamos a comentar. Dice así: tomé posesión como párroco de Montecastello, en Forlì, Italia, el 19 de marzo del año 1944. Desde los primeros días me sucedieron cosas extrañas. Toques a la puerta de la habitación, golpes en la ventana, como si lanzaran piedras, y otros ruidos a los que no se les podía encontrar una explicación. Más de una noche, cuando estaba en la cama, me sentía llamar distinta y repetidamente por el nombre. A veces me despertaba en ese momento, pero otras veces estaba perfectamente despierto. Siempre me levantaba y no veía a nadie en la sala. Iba a tocar a la puerta de mis padres, pero nadie había ido a llamarme. Disturbios del género y de otro tipo le sucedían también a mi papá, que sin ningún miedo se volvía a dormir sin dificultad o seguía su trabajo cuando esto le sucedía. A mi mamá, más miedosa, por fortuna se le presentaron menos ocasiones. Entre los episodios algo distintos de los acostumbrados, cito dos. Una noche me encontraba en la iglesia colocando pequeños bombillos a los 6 candeleros más grandes del altar mayor. Velas, en ese tiempo, si al caso, se encontraban para la Santa Misa. Estábamos en tiempos de guerra. Cuando, improvisamente, era casi medianoche, veo toda la iglesia iluminada, como si fuera de día a pleno sol. Esto duró varios segundos. Anticipo que no soy
miedoso. Continué mi trabajo, pero después resolví retirarme. En casa, papá y mamá estaban acostados. Una noche, hacia las 10:30, me encontraba en la sala del primer piso que usaba como despacho parroquial. En el centro, una mesa con una silla al lado. Estaba sentado de espaldas a las dos ventanas abiertas sobre la misma pared. Completaba anotaciones sobre algunos libros parroquiales cuando veo y siento la silla de mi derecha que se retiraba poco a poco de la mesa con el característico ruido de una silla que es arrastrada sobre un piso de ladrillos. Yo miraba con un poco de miedo. Se apartó más o menos medio metro y se detuvo. Hago notar que precisamente en esa parte, como me contaron después, se había colocado el féretro de mi antecesor, el arcipreste canónigo, el padre Hugo Gori. Permanecí algo titubeante. Luego puse en su sitio los libros y me fui para la cocina, en donde estaban todavía mis padres. No les dije nada, porque mi mamá se hubiera asustado mucho. Hasta aquí la narración del hermano sacerdote, pero que se concluye con lo que voy a decir. Y lo sigo parafraseando, sigo leyendo la misma obra. En el verano del mismo año, 1944, llegué por primera vez a Montecastelo para un periodo de vacaciones. Al día siguiente de mi llegada, me dediqué a organizar mis cosas en la habitación que me había asignado el párroco. En un armario vacío encontré una grande fotorretrato del difunto párroco, que había escrito por detrás lo siguiente: deseo que después de mi muerte se coloque esta foto en la sala parroquial. Seguía la firma del canónigo Hugo Gori. Le hablé al párroco y a sus padres, y cuando estuvo listo el marco, la colocamos en la pared de la sala. Cuando volví al año siguiente a vacaciones, solo entonces me contaron lo que había sucedido durante un cierto tiempo, y lo hicieron ya sin preocuparse por mí, que era muy miedoso, precisamente porque después de haber colocado el cuadro en la pared, no habían vuelto a suceder las cosas narradas. Me dijeron también que cuando encontré la foto, no pensaron mínimamente en las cosas extrañas que sucedían. Debo añadir que ni el párroco ni sus padres volvieron a tener esas experiencias. Eran personas no fácilmente sugestionables, más bien eran escépticas. Pues, ¿qué conclusión, hermanos, podemos sacar de esto? Pues como podemos ver, ese sacerdote y canónigo, pues no descansaba en paz. Seguramente estaría aún en el purgatorio. Y tenía como un tema pendiente, pues una orden que dejó en su parroquia, ¿verdad? Antes de morir, que era que colocaran su fotografía, pues, en el despacho parroquial. Y esa cosa, pues, le seguía sin dar el descanso, ¿verdad? No, no descansaba, no descansaba esa persona, ¿verdad? Ese alma no podía descansar porque al dar esa orden, pues no le había hecho nadie absolutamente caso, ¿verdad? Esa fotografía se había dejado el encargo
de que en la sala parroquial se dejara colgada. Y era un asunto pendiente que tenía ese sacerdote. Imagínense qué cosa, ¿verdad? Tan simple, ¿no? Colocar la fotografía de alguien en un lugar. Pero era algo pendiente que tenía esa persona. Hay cosas que al no hacerse a la voluntad del difunto, pues ese difunto pues no descansa. Y ahí tenemos esta prueba. Os puedo contar también, fuera de esta experiencia, otra cosa bastante parecida. Esto se lo contó un hombre, amigo de la familia, ya fallecido, el cual, pues, hablando sobre estas cosas, pues un día nos comentó que un señor, pues, ya fallecido, pues en vida había prometido a la Virgen del Carmen, pues, llevar un precioso ramo de flores. Este señor falleció y no pudo cumplir lo que prometió. Falleció antes. Entonces, en una ocasión, se le llegó a aparecer a una de sus hijas y le dejó el encargo. Entrega el ramo de flores a la Virgen del Carmen. La hija, en cuanto pudo, pues compró un precioso ramo de flores, buscó a la Virgen del Carmen, una iglesia que estuviera la Virgen del Carmen, aquí en Málaga, está bastante cerquita, además se llama Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, aquí cerquita del centro, y una vez que se cumplió esa promesa de este señor, pues ya nunca jamás se le apareció el papá. Tenía ese tema pendiente y ese alma, pues no descansaba en paz. ¿Por qué? Porque le había prometido nada más y nada menos que a la Madre de Dios, a María Santísima, ese regalo, ¿verdad? Y él no podía entrar al cielo, pues, con esa cosa, ¿no? Imagínense ese señor llegando al cielo si no se hubiera completado su deseo. Imagínense que llegara al cielo y viera a la Santísima Madre de Dios y le dijera: Santísima Virgen, Madre mía, no he podido llevarte ese ramo de flores que te prometí. Seguro ese alma no querría entrar al cielo, sabiendo que se va a encontrar a la Virgen. ¿Y qué le va a decir? Se me olvidó, madre mía. Por un despiste mío se me olvidó llevarte ese ramo de flores. Ese alma seguro no quiso entrar al cielo hasta que no se cumpliera esa promesa, ¿no?, que él hizo en vida a la Virgen del Carmen, a María Santísima, ¿no?, bajo esa advocación. Pues por eso es muy importante no dejarnos nada, ningún asunto pendiente, ¿no? Es bien sabido y bien conocido, por ejemplo, en las experiencias de María Sima, en las cuales muchas personas, muchas almas, pues se aparecían a ella para solucionar ciertos problemas, incluso problemas de herencia. Problemas de herencia, y venía el difunto a decirle a María Sima que por favor fuera a esa familia o escribiera una carta a esa familia diciéndole que la herencia se tenía que hacer y se tenía que dar así como yo dije. Por supuesto, el fallecido pues daba nombres, lugares, datos, los cuales María Sima sería imposible que supiera. Por tanto, la otra familia pues daba por válido que María Sima sí había recibido realmente la visita de su familiar difunto, porque era imposible que una mujer que vivía en las altas montañas ahí en Austria, casi sin ningún contacto con el mundo, pues supiera
todo lo que sabía sobre esa familia y asuntos muy internos y secretos que solo sabían, ¿verdad? Pues el núcleo familiar de esa familia. Por tanto, tenían que rendirse ante la evidencia, ¿verdad? Así que recemos por las almas del purgatorio para que éstas descansen tranquilamente, puedan alcanzar prontamente el cielo. Señor Jesús, lleva pronto a las almas más necesitadas de tu misericordia al cielo. Dios te guarde, Dios te bendiga.